Bueno, vamos con el primer tema y habla sobre el aborto terapéutico. Creo que ya lo mencionábamos el día viernes, pero lo que pasa es que el fin de semana hubo unas declaraciones que generaron aún más polémica. Varias. La que más polémica generó probablemente sea la del cardenal Luis Cipriani, pero también Lourdes Flores ha prestado algunas declaraciones matizando, no son exactamente iguales a las de Cipriani, pero manifestando su preocupación sobre el tema. Vamos a escuchar a Lourdes Flores. Yo también comparto la preocupación de Monseñor Cipriani sobre los riesgos que puede tener una enumeración tan detallada de circunstancias. Es verdad que en el Perú existe el aborto terapéutico desde 1924, de modo que sinceramente no creo que era indispensable hacer un listado de situaciones con una adenda final que abre en realidad a mayores posibilidades, porque el punto 11 es y todas las otras. En el otro lado del espectro político, Verónica Mendoza, que es congresista del Frente Amplio, ha dicho que Cipriani es del siglo XIX. Vamos a escucharla también. Lamentablemente es una persona que se ha quedado en el siglo XIX, que sigue creyendo, como se creía en aquellos tiempos, y lo ha dicho públicamente, que la mujer está ahí para velar que la ropa esté limpia. O sea, lamentablemente hay personas que no han avanzado, no entienden que la mujer también es sujeto de derechos, que también la mujer tiene derecho a la vida, que la mujer no es solamente un útero andante que se puede descartar, o cuya vida o existencia se puede negar tan fácilmente. Sin embargo, entiendo yo... Muy bien. ¿Qué dicen ¿Con nuestros quién? invitados? ¿Con quién están? Con el congresista, No, bueno, ¿Con el siglo XIX o con...? Mira, yo de acá tengo que felicitar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Mujer, que finalmente han reglamentado una ley que ya tenía 90 años. A mí me extraña toda esta preocupación porque necesariamente cuando hay una situación en que una madre gestante está en peligro su vida, tiene que haber una junta de médicos que diga que en efecto esto es así, que no hay ningún procedimiento médico para poder salvarlos a los dos y que hay que decidir. Y ahí la familia decide. Ahora, ¿La familia o la junta médica? la junta médica decide, le dice, ustedes tienen que decidir qué hacemos. Claro. No, porque aquí se muere uno. La Junta Médica decide que es factible de acuerdo con el o sea que protocolo. no hay ningún procedimiento Pero no pueden médico. obligar a nadie a que se someta. Entonces la familia es la que finalmente decide. Entonces, si tú, por ejemplo, ¿qué dice la Iglesia Católica? Que no, que tú tienes que dejar que Dios decida. No te puedes meter a matar uno al otro, que Dios decida quién muere. O algún Entonces, paciente, si tú eres católico, bueno, pues optarás de acuerdo a tu religión. o alguna paciente, madre gestante católica, que también decida en ese sentido. Claro. O sea, por O eso, evangelista, o así de es. ninguna religión, Si porque tú tienes, simplemente quiere si tú eso. tienes tu religión que te impide y la quieres seguir tu religión, bueno, tú tomas tu sin decisión religión de también, ¿no? dejarlo. Pero lo que pasa es que el Perú es un estado laico, entonces tú no puedes obligar a todos a tener una creencia religiosa. Por ejemplo, yo soy agnóstico, ¿qué hago ahí? Si me obligan a dejar a que sea Dios, a quien no creo, decida. Entonces vamos muertos. O sea, entonces lo que ha hecho el Estado es, yo no obligo a nadie, simplemente tomen su decisión, yo no voy a castigar. Ustedes deciden de acuerdo a sus normas morales, porque aquí no es que estamos matando a alguien va a morir. La Junta Médica dice que alguien va a morir indefectiblemente. Entonces ahí lo que estamos es decidiendo quién vive, ¿no? Y es una decisión absolutamente racional. Así que me parece muy bien, mis felicitaciones a estos tres ministerios, creo que es un logro del presidente Humala, y un claro mensaje que las políticas públicas no se pueden decidir en la casa de ningún cardenal, ¿no? ¿Qué dice Cecilia Blume? Bueno, yo primero que nada estoy de acuerdo con el aborto terapéutico, no estoy de acuerdo probablemente con la gran mayoría de abortos, pero sí con el aborto terapéutico, definitivamente el aborto terapéutico, como bien ha dicho Lourdes Flores en la conversación que pasamos, existe desde el año 1924, con lo cual no es ninguna novedad. Lo que es novedad ahora es este famoso protocolo, que lo que hace, según he podido leer, es restringir aún más las ¿Causales o las...? no las causales, los momentos en los cuales se va a realizar un aborto terapéutico. ¿Qué pasaba antes? Antes tú tenías un médico que decidía por el aborto terapéutico, ahora es una junta de médicos. Además no es que deciden, dicen, en este caso va a poderse perder la vida de la madre, y acá definitivamente en el aborto terapéutico prefieres la madre sobre el hijo. Y eso es algo que existe en el Perú y ha existido, como les digo, desde el año 24.
Yo creo que el cardenal está absolutamente en su papel. O sea, el cardenal, que es el enviado, el representante de Dios en la tierra para nosotros, o sea, en el Perú, lo que está diciéndote es, oye, solo Dios puede decidir a quién salva o a quién no salva. Y en ese caso, él está perfectamente en su papel. Y lo que hay que hacer es lo que se ha hecho, que es reglamentar este aborto terapéutico para que se restrinja más su aplicación. Y además vamos a hablar la verdad. Acá en el Perú, el que tiene capacidad económica puede abortar en el momento que le dé la gana, con terapéutico, sin terapéutico, etcétera, etcétera. Y el que no tiene capacidad de abortar, desafortunadamente, esas mujeres que no tienen capacidad de ir donde un médico que les haga un aborto, en el caso de terapéutico incluso o otros casos, ellas mismas se producen los abortos. Entonces, en realidad, tenemos que pensar además que desde el año 24 que se dio el aborto terapéutico a la fecha, la ciencia ha avanzado muchísimo. Tú tienes mucha posibilidad de saber si la madre efectivamente va a morir. Y lo último que yo quiero decirles respecto a este tema es que los médicos están en el mundo para salvar vidas, no para matar. Entonces ellos son los principales. Una manifestación en contra, precisamente de los huelguistas. Déjame terminar. Ellos, la lógica de los médicos en general es salvar vidas. Y entonces la lógica es de que ellos traten de salvarles. Y solamente en el caso de que no puedan salvar, procede el aborto terapéutico. ¿Que ha habido una marcha? Ha habido una marcha. ¿Por qué? Porque se ha politizado este tema. Pero Cipriani está en su rol cuando les habla a su rebaño, a su grey, a la gente que entiende... Cipriani está en su rol porque él representa una corriente y dice, pues, o sea, yo claro, le hablo a mis católicos. Que el Estado se adecue a su corriente, No, pero no tiene por qué quedarse callado tampoco. O sea, él dice, yo como cardenal, me parece además, yo hablé con el presidente de la República, hablé con su señora esposa, ellos me prometieron que no iban a reglamentar esto que está pendiente aparentemente de hace muchos años, no me han hecho caso, como fuere, no cumplieron su promesa, me metieron. Ahí sí yo no estoy de acuerdo que ese es su rol. No. Yo estoy de acuerdo que es su rol darse opinión pública. Pero por supuesto. Que reúne en su casa al presidente y lo que el presidente le dije, hace su rol de congresos, hace su rol en los ministerios, porque ya es palabras sagradas. No, de ninguna manera. O sea, si yo tuviera que reglamentar este protocolo terapéutico, o sea, definitivamente el que lo va a reglamentar es el Ejecutivo, ¿no? Y si yo fuera el cardenal Cipriani y tuviera que hacer lo imposible porque esto no se reglamentara, hablaría con el presidente de la República, con el ministro de Salud, con el primer ministro, con los congresistas de la República y con todo el mundo para que no me lo reglamenten. Pero digo que él suelte como argumento. No es un argumento, es un ya cuento. lo prometieron y no ese no es un argumento. Nadie más tiene que ese no es decir un argumento, esa es una historia. Es un entretelón. Para mí el único argumento que tiene él es yo, que represento a Dios y tú has estudiado en colegio católico igual que yo, creo que solo Dios puede elegir quién vive y quién no vive. Y en realidad tiene toda la razón, porque esa es la teoría de la Iglesia y la doctrina católica. El que quiera creerle, el que quiera estar de acuerdo, maravilloso. Claro. Y ya está. Pero no la pueden imponer. No, nadie la puede imponer. Hay una cosa que son las políticas públicas y otra cosa que es la religión católica. Si las dos coinciden en algún momento, maravilloso. Pero mañana, como tú dices, hay estas religiones de esta gente que no recuerdo cómo se llaman, Carlos, quizá tú recuerdas, que no se hacen transfusiones de sangre, que no se someten a ciertos procedimientos. Es su religión y tienen todo el derecho de hacerlo. Testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Y justamente que lo ha hecho el Estado es dejarle a la familia que decida. Exacto. Política pública. Vamos a escuchar algunas otras declaraciones también, porque la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, ha salido, por supuesto, a decir que se ha cumplido con una pendiente de hace muchos años, ¿no es cierto?, con las mujeres peruanas, y que le gustaría conversar con el cardenal Juan Cipriani para explicarle de qué se trata. Vamos a escuchar. Yo creo que el Estado y las autoridades peruanas han cumplido con una responsabilidad, con una deuda pendiente que se tenía de 90 años. Mira, más allá de hacer juicios sobre lo que pueda haber o no declarado el cardenal, yo respeto, aprecio muchísimo al cardenal Cipriani. Espero tener la ocasión en estos próximos días de reunirme con él, de conversar. En este caso está de acuerdo con la ministra Sí, claro, Omonte. sí. En este caso sí. En este caso sí. Ellos han opinado a favor, y así como el Ministerio de Justicia y por supuesto el Ministerio de Salud. Y aquí lo que hay que señalar es lo siguiente. En tema de religión nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca. Porque las religiones se basan en dogmas y en fe. Entonces, por lo tanto, no son cosas racionales, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, el Estado como Estado tiene que dar políticas para que cabemos todos dentro de este país. Religiosos, no religiosos, y dentro de los religiosos todos los cultos. Todas las confesiones posibles. En la medida que hayan confesiones que no atenten contra los derechos de los demás, ¿no? Entonces, el Estado al momento de dejarle a las personas
la capacidad de decidir, no está haciendo ningún atentado contra nadie. Y yo soy la persona que está en contra del aborto en general. O sea, si una mujer tuvo relaciones consentidas, asuma su responsabilidad. El caso distinto es en la violación, donde yo sí me siento inclinado a que la mujer decida. Y por supuesto en aborto terapéutico, donde yo quisiera decidir cuál de las dos personas va a vivir. Y la decisión, digamos, es lógica, porque entre un embrión y una persona, que puede ser tu madre, tu hermana, tu esposa, que ya tiene relaciones sociales establecidas, relaciones afectivas, al morir ella va a generar mayor zozobra entre todos nosotros a que se muera el embrión, por supuesto, lo cual nos da mucha pena también. Pero es una decisión fría que hay que tomar, y tú tomas por el menor costo, ¿no? Para que no se te vaya aquella persona que va a afectarnos a todos por las relaciones que ella estableció en la vida. No sé, yo he escuchado tantas posiciones encontradas a lo largo de todos estos días, ¿no? Pero viendo con detalle sobre los 10 casos específicos donde se está haciendo, claro, en donde se procede esta guía técnica, habla, por ejemplo, del caso del embarazo ectópico, ¿no? Que es el feto fuera del útero. Ahí no es que tú decides entre la madre, no, ahí te mueres. Simplemente no mueres, ¿no es cierto? Ahí te mueres. Y ahí no hay mucho que decir. La trompa te revienta y te moriste. No hay, que además ese niño no va a recuperar porque dentro, fuera del útero, cómo se alimenta, no, ahí se mueren. No hay forma, ok. Y eso recién está reglamentado, pero ya se hacen estos procedimientos en los hospitales, en las clínicas, en todas partes, ¿no? Lo bueno del embarazo ectópico además es que ahora lo puedes descubrir muy fácil con una ecografía, ¿no? Claro, y muy prontamente. Es la realidad que ha superado a la norma. Okay, se hacía, ¿no es cierto? En los hospitales también, en cosas médicas, etcétera. Ok, después dice, cuando la placenta se convierte en un tejido cancerígeno. Ahí tampoco no hay que decir entre la madre y el niño. No es cierto. O sea, en este caso, ¿qué va a pasar con el niño? O sea, no hay otra forma, ¿no? ¿Es cierto? Que sería absurdo seguir, ¿no? Dejando que esta madre esté gestando, que tenga este niño de meses y que la placenta misma se está matando a la criatura, ¿no? Después el otro es los términos hiperemesis gravídica, refractaria al tratamiento con deterioro grave hepático y renal. 2 puntos, felizmente acá en los amigos del útero de Marita pueden ayudarnos. 2 puntos, vómitos constantes que no se puedan tratar. Se llega a la malnutrición. Entonces es un tema médico. Aparentemente no se trata solamente de los síntomas de la gestación, sino que parece que hay un tema médico ahí que la madre está afrontando y que obviamente le va a generar daños al niño. Cáncer. Cuando la madre tiene cáncer, ¿no es cierto? Bueno, pero radioterapia, quimioterapia. Pero ahí, Vero, tienes pues básicamente las tendencias, la parte religiosa, que es una parte muy importante, y después las tendencias pro-abortistas y la gente que como Carlos y yo consideramos que el aborto terapéutico es válido, pero no estamos de acuerdo con cualquier tipo de aborto. Pero y acá tú tienes una madre que no quiere perder a su hijo, pues. Y tienes unos médicos que por lógica quieren salvar a los dos. Sí, claro. En el caso que no puedas... Que debe ser el primer intento, ¿no? Claro. Además, ¿qué es lo que tienes ahorita? La madre va a elegir. Yo tengo personas muy cercanas a mí que han tenido abortos terapéuticos. Es la cosa más traumática que te puedas imaginar. O sea, cuando tú tienes que hacer cualquier aborto es traumático. Claro. O sea, yo no creo que una mujer pueda abortar. Feliz, claro. O sea, entonces dicen, no. Y después quede como si no hubiera pasado nada. No, cualquier aborto es traumático. Y ahora hay que reconocer que el aborto terapéutico está permitido, se viene haciendo en el Perú, y yo creo que más bien esta lista podría ser más restrictiva y darles una guía, sobre todo a aquellas personas que no tienen siempre al alcance los abortos. Y me imagino que es la gente de la seguridad social o de los hospitales de salud, ¿no? Así es. La primera dama también se ha pronunciado sobre el tema en su Facebook. Vamos a conocer lo que ha dicho. De escribir, la primera dama el fin de semana. Médicos y personal de salud pedían este protocolo para poder actuar cuando la interrupción del embarazo era la única forma de salvar la vida de la gestante. No se trata, como algunos dicen, de una puerta abierta al aborto indiscriminado. El Estado defiende la vida siempre, por eso solo en condiciones gravísimas, cuando la vida misma de la madre se expone, si continúa un embarazo con indicación de interrupción terapéutica. La ley pone en primer lugar la vida de la mujer, cualquier otra situación sigue siendo penada y nunca aplica por casos de malformación fetal. Claro que eso es otro tema. Así es. Pero fíjense, lo que está ocurriendo en la realidad es que los médicos, en uno de los casos que tú has comentado, en muchos casos, cuando ven la situación y dice, ¿se van a morir los dos? Sí, claro. Practican el aborto ilegalmente.
porque no estaba permitido, porque no había No, legal sí, no había reglamentación. Lo que no había, no era cómo. Si una ley no entra en vigencia hasta que no te reglamenta. No necesariamente, no En necesariamente este caso, hay leyes autoaplicativas. Este caso, el aborto terapéutico está contenido en el Código Penal, las penalizaciones al aborto, y te dicen que no está penalizado el aborto terapéutico, por eso te lo podían hacer. Pero no está el procedimiento. Si alguien te acusaba, te metías en un lío. Entonces, la realidad rebasaba lo que era el ordenamiento legal y había la ausencia de este reglamento, que era necesario. Y al final lo han dado. Eso es lo único que ha ocurrido. Yo no sé por qué eso levanta tanta polvareda por una cosa. ¿Y por qué lo han dado ahora? Esa es una pregunta interesante. Yo creo que la ministra de Salud, que es una profesional preparada, se dio cuenta que faltaba esto y dijo, a fin del año pasado dijo, vamos a sacarlo esto en el primer semestre del año. Será bien interesante saber cuántos casos. Y estuvo trabajándolo esto y parece que alguien le dijo de arriba, que me pareció como el criterio, mira, tienes que ponerte de acuerdo con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Mujer también. Y los tres se han puesto de acuerdo y me pareció muy bien. Bueno, pero deberíamos también tener quizá estadística de cuántas vidas se han perdido, tanto de madres como de hijos, porque no te han aplicado el aborto terapéutico, porque probablemente, o sea, yo entiendo como abogado, debe ser una estadística difícil de establecer, ¿no? Porque en muchos casos deben estar ahí. Pero escondidos. O los deben haber o no te recibe el hospital y no te hace el procedimiento. Claro, el Seguro Social no te lo cubre. Entonces, como dices tú, los que tienen plata lo podían hacer. Y los que no. También Pilar Nores, ex primera dama, se ha pronunciado sobre el tema. Una deuda que tenía el país hace algún tiempo con la mujer. Creo que entregarle la posibilidad de decidir en casos extremos como es esto. Es más, ni siquiera se ha incluido el tema de violación, que me parece que humanamente debería estar incluido, ¿no? Nadie más que la mujer sabe lo que significa ser madre y ser madre hasta que se muera. Entonces ella tiene... Teníamos un tuit, también de público. Sí, a ver... Vamos a ver qué nos dice Miguel Ríos. ¿Y los niños con síndrome de Down tendrán derecho a vivir? Sí, claro. O si no les gusta a la madre, lo mata. No es terapéutico. Eso no es el aborto terapéutico. El niño con síndrome de Down vive, por supuesto. Eso no es terapéutico. El terapéutico es cuando la vida de la madre está en riesgo. Y acá, cuando tú das a luz a un niño con síndrome de Down, tu vida no está en riesgo. O sea, incluso se ha estado recordando el caso de esta joven que acudió a tribunales internacionales porque la criatura que tenían, primero que ella intentó suicidarse porque quedó embarazada producto de una violación y eso le trajo secuelas, ¿no es cierto? Y también la criatura tenía un problema. Y en este caso, por ejemplo, con la aprobación de este reglamento, digamos, de esta guía técnica, no podría aplicarse tampoco. O sea, es bastante específica. Bueno, malformaciones fetales no están incluidas. Exacto. O sea, tú puedes ahora con la ecografía saber a los 3 o 4 meses que tu hijo no tiene brazos y piernas. Sí. Y no puedes hacer nada. Exacto. Eso tiene que quedar claro también. Porque tu vida no está en riesgo. A propósito del dato que preguntabas, sobre el que preguntabas, tú, Cecilia, dice, según el Ministerio de Salud, al año son entre 15 y 20 casos los que podrían ajustarse a este procedimiento. Solo 20 casos. No, están haciendo un cálculo, ¿no? Me imagino sobre la base de lo que ha ocurrido en los años anteriores. Pero pero esto del feto fuera del útero, mira, la data más extendido. Eso se llama embarazo ectópico. Del embarazo ectópico le pasa a un montón de gente, pero a lo que voy... Y lo que hacen es te pierdes a la criatura. El legrado, famoso legrado, claro. Y no está mal, y lo hacen, y los doctores no tienen ningún problema en aplicarlo, pero ahora ya está reglamentado, ¿no? Así es. Muy bien, esto tiene para rato todavía, ¿no es cierto? La polémica recién empieza y además con la participación de la señora Nadine Heredia las cosas... Y del cardenal. El del cardenal. En esta esquina... Pero debería juntarse el cardenal con todos los otros ex amigos del señor Ollantumala. Habiendo traicionado una conversación en la sala de la casa del cardenal. No, pero 80.000. O sea, también podría decir lo mismo, pues, de cuántos amigos del señor Humala en la primera vuelta. ¿No es cierto? Debería más bien juntarse el cardenal con todos los ex amigos de Humala. En la casa de Salomón Lerner, entonces. Tanto, varias conversaciones en casa. Claro, podrían juntarse los ex del presidente Ollantumala. Vamos a la pausa.